¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el canto litúrgico en el medioevo. Sus orígenes se centran en el siglo V después de Cristo, en lo que se ha llamado la caída del Imperio Romano, en donde se separan los territorios occidentales en reinos gobernados por élites de origen germánico, como los francos, ostrógodos, visógodos, entre otros. Es por ello que este proceso trae consigo consecuencias graves en la vida cultural y musical de Occidente. La única institución que logra subsistir en la Edad Media es la Iglesia. Por lo tanto, el conocimiento de la música medieval se centra en la música religiosa. Además que músicos de esta época y posteriores estudian en instituciones eclesiásticas. Por esta razón, la música religiosa influirá en toda la música posterior, en lo que respecta a la notación y teoría musical. El origen de la música litúrgica cristiana se sitúa en el siglo IV después de Cristo. En el año 313, el emperador Constantino publicó el Edicto de Milán, en donde declaraba la libertad de cultos en el imperio. Y con eso se acabó la clandestinidad y persecución que sufrían los cristianos en esta época. Después de esto, el Concilio Ecuménico de Nicea reunía obispos de todo el mundo cristiano y ponía las bases de la organización de la Iglesia. Este proceso fue tan rápido que los emperadores, después de Constantino, fueron cristianos. Y a finales del mismo siglo, el emperador Teodosio prohibía los ritos paganos. Entonces comienza el desarrollo de las ceremonias litúrgicas, que surge de la unión de dos prácticas primitivas: la lectura en común de los textos sagrados y la conmemoración de la última cena de Jesús, que más tarde a esta ceremonia se le llamaría misa, y en ella se incluían cantos de diversos tipos. Por otra parte, en el siglo IV se desarrolla el monacato, en donde los monjes formaban comunidades que utilizarían el canto como forma de oración en común. Por lo tanto, estas serían las prácticas musicales que se conoce de su existencia en el siglo IV. Cantilación, una forma de leer o recitar textos sagrados, entonando sobre una nota principal con inflexiones hacia el agudo o el grave, en las pausas o acentos. A estas inflexiones se las conoce como cadencias. Salmodia, son salmos u otros cantos, agrupados en parejas de versículos. Se entonaban con formas que incluían una entonación, como un movimiento melódico ascendente o descendente sobre una nota llamada tenor, con pausas intermedias y finales. Somente eu sou o Senhor e não há outro. Não falei às escondidas e em segredo. Himnodia. Los himnos son composiciones estróficas de origen griego y se incorporaron en el canto cristiano occidental en el siglo IV. Y Iubilus. Es una melodía sin palabras, desarrolladas en algún momento de un canto. En otras palabras, un melisma que aparecía en los momentos de mayor expresividad. Entre el siglo IV y VII se desarrolló una gran cantidad de cantos litúrgicos en diferentes zonas cristianas. En Oriente se desarrolló el canto bizantino y la liturgia siria oriental, armenia y copta. En Occidente, empezando por Italia, se destaca la liturgia de Roma, que se conoce como romana antigua, y la liturgia milanesa o ambrosiana. En la antigua Galia se desarrolla la liturgia galicana. En Hispania se desarrolla la liturgia hispánica, o también llamada liturgia o canto visógodo o mozárabe. El canto hispánico se conserva en varios códices, pero con una notación que no permite su interpretación ni transcripción en el sistema actual de notación. En Irlanda y gran parte de Inglaterra se desarrolla la liturgia celta, mientras que la liturgia africana se desarrolla en la actual zona de Magreb. Hay que acotar que la gran cantidad de liturgias nombradas, como la celta y la africana,
desaparecieron antes del nacimiento de la notación. La romana antigua y la galicana fueron sustituidas por la gregoriana, mientras que la de Hispania sabemos que sí dejó códices, pero son indescifrables. Y la única que se mantuvo tras la difusión del canto gregoriano fue la ambrosiana. En cuanto a las liturgias orientales, en su mayoría se han mantenido, con una mayor o menor evolución a lo largo de los siglos. El origen del canto gregoriano se sitúa a mediados del siglo VIII, debido a que en este siglo el Papa Esteban II, que gobernaba el centro de Italia, temía por la invasión de los pueblos del sur y del norte. Entonces ve la diferencia que existía entre la liturgia romana y galicana, por lo cual propuso la unificación de las liturgias, como una manera de reforzar la unidad entre los reinos. Por ello decide enviar a un grupo de cantores romanos enseñaran su canto a los cantores francos, y de esta manera se difundiera por el resto del reino. Pero este proceso fue excesivamente lento, debido a que la formación del cantor era exclusivamente oral y memorística, por lo cual se produjo un intercambio entre estos dos cantos, y el resultado fue un híbrido que debía llamarse canto franco-romano. Pero en esta época se desarrolló la leyenda que atribuía a Gregorio el Magno la creación del canto en Roma por inspiración del Espíritu Santo. Es por esto que este canto lleva el apelativo gregoriano. El canto gregoriano, como todo canto litúrgico medieval, presenta las siguientes características. Primero, que es un canto monódico, es decir, que utiliza una sola línea melódica tanto para el solista como para el coro. Segundo, es de ritmo flexible y depende del texto que se cante, en donde no existe compás ni pulso regular. Y tercero, la línea melódica o ámbito es reducido, por lo cual normalmente no superaba la octava. Además que se construye sobre un sistema modal similar al de la música en la antigüedad. Según la relación que existía entre el texto y la melodía, se desarrollaron tres estilos de canto. Silábico, que es el más simple, en donde a cada sílaba del texto le corresponde una nota, a veces dos. Neumático o estilo adornado, en donde a cada sílaba le corresponden varias notas, entre 2 y 6 aproximadamente. Melismático o estilo muy adornado, en donde algunas sílabas tienen melismas extensos, a veces decenas de notas. En el resto suele predominar el estilo neumático. Pero habitualmente en un mismo canto se suelen mezclar varios estilos, pero uno de ellos predomina y es el que caracteriza a ese canto. Por otro lado, el canto gregoriano está formado por los cantos que se interpretaban en dos grandes ceremonias litúrgicas, la misa y el oficio. Los cantos de misa se dividían en cantos ordinarios, que se repetían a diario durante todo el año, y el canto propio, los cuales variaban en función a la fiesta del día o de la semana del año litúrgico. El canto propio se divide en dos grupos. Primero, antifonales o procesionales, que son cantadas por un coro en ceremonias de duración variable. Estos cantos son el introito, el ofertorio y la comunión. Segundo, responsoriales o de meditación, cantado por solistas antes de la lectura del Evangelio. Estos son el gradual, el aleluya y el tracto. Por otro lado, el canto ordinario se divide en 5 y se los conoce por las palabras que inician sus textos. Estos son Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. Estos son cantos muy antiguos, que en su origen no llamaban la atención de los músicos, pero a partir del siglo XI se compusieron centenares de melodías nuevas para estos textos, e incluso en los años posteriores serían el núcleo principal en la composición de misas polifónicas y concertadas. Los cantos de oficio eran cantados por las comunidades monásticas varias veces al día, y estos se agrupan en varios tipos. Salmos y cánticos. Se entonaban de acuerdo a las fórmulas salmódicas. La diferencia entre salmos y cánticos es litúrgica, según la procedencia del texto. Antífonas. Eran cantos breves, con tesitura reducida e intervalos melódicos pequeños, en estilo silábico y destinados al canto por toda la comunidad.
Responsorios. Eran cantos de meditación, habitualmente en estilo melismático o neumático, y eran interpretados por solistas. Y los himnos, que eran cantos estróficos, dividida en estrofas de 4 versos y 8 sílabas, con la misma melodía para todas ellas. Se dice que no eran aceptadas por las autoridades por su semejanza a los cantos populares. En lo que respecta al sistema musical, tenemos que decir que se basa en 8 modos, clasificados por medio de la nota final, que sería la nota principal, y el ámbito o la tesitura. Las posibles notas finales en este sistema serían re, mi, fa y sol, que son las notas más graves de 4 especies diferentes de quinta, llamados protus, deuterus, tritus y tetrardus, que significan primero, segundo, tercero y cuarto respectivamente. Por otro lado, el ámbito se dividía en auténtico y plagal, dependiendo de si a la quinta principal se le añade una cuarta ascendente o descendente para completar la octava. Por ejemplo, en el modo protus, la quinta principal sería re, mi, fa, sol, la. Para que este modo sea auténtico, se le añade las notas la, si, do, re ascendentemente. Y para que sea plagal, se le añade las notas re, do, si, la descendentemente. Pero existía otra nota con importancia además de la nota final. A esta se la denominaba nota tenor, que se la asociaba a los tonos de la salmodia. Las notaciones más antiguas utilizaban signos llamados neumas, que se escribían sobre las líneas de texto que se debía cantar. Estos signos pretendían dibujar el perfil melódico del canto, pero no lo reflejaban con precisión. Con el tiempo, el monje italiano Guido de Arezzo añadió líneas paralelas para identificar la altura de las notas, o letras clave que identificaban las notas concretas, como do y fa. Este sistema de notación se llamó guidoniano y fue el pilar para el desarrollo de otras notaciones, como la notación cuadrada, que nació en el siglo XII y que aún se utiliza en los libros de canto gregoriano. Después de esto comenzaron a recrear a los cantos gregorianos y también a crear nuevas piezas musicales para festividades, canonizaciones y procesiones. En las procesiones existen los cantos llamados conductus, pero entre las técnicas y formas que existieron en este contexto se destacan las siguientes. Los tropos, que es la ampliación de un conjunto de técnicas de los cantos gregorianos, en donde se adiciona música, texto o música y texto en los cantos gregorianos preexistentes. Las secuencias, que era un canto independiente de nueva composición, que se le interpretaba después del aleluya en la misa. Al igual que los tropos, las secuencias fueron prohibidas por el Concilio de Trento y solamente se autorizaban 4, que eran para la Pascua, Pentecostés, Corpus Christi y Misa de los Difuntos. Y los dramas litúrgicos. Era un tipo de composición con diálogos, cantada en su totalidad, que se representaba durante la ceremonia religiosa en forma teatral. Su origen se relaciona con una composición conocida como Que Quaeritis, que es un diálogo entre unos ángeles y unas mujeres, que buscan a Cristo en el sepulcro el día de resurrección. Y eso es todo, amigos. Si les gustó, dale me gusta y suscríbete al canal. ¡Hasta pronto!